Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Un hermoso domingo que el Señor nos permite reunirnos y congregarnos una vez más. Y bien, el hermano Fede recién decía, estamos terminando la carta de Judas, ya lo habíamos anticipado el domingo pasado, son los últimos 2 versículos, para que ya lo vayan buscando. Sería versículo 24 y 25, ahí es donde vamos a estar meditando en esta mañana. Pero recién Fede decía, es una doxología preciosa. Y el Señor inspiró a Judas para poder escribir estas hermosas palabras, pero que entendamos lo que Judas está escribiendo y que en esta mañana ha sido mi oración de la semana, que podamos salir con gozo, renovados, entendiendo quién está guardando nuestras vidas y que podamos alabarle con gran gozo, con alegría, y como dice también su palabra, que lo alabemos en espíritu y en verdad. Si ya lo tienen ahí, Judas, versículos 24 y 25, dice la palabra del Señor: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo y de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Volvamos a orar, hermano. Amado Señor, como siempre decimos, tu palabra fue leída, Señor, y tu palabra es la que tiene poder, Señor. Poder para obrar, Señor, en cada corazón, para transformar cada vida, Señor, pero aún para aquellos que no están en Cristo, aquellos que sus corazones están lejos, muertos, tu palabra es viva y eficaz y tiene el poder para dar vida, Señor. Confiamos y creemos en tu poder, Señor. También agradecido porque sé que esta palabra, Señor, para aquellos que están en Cristo es de fortalecimiento, Señor, es de gozo, Señor. Entender que tú nos estás guardando, Señor, guardando de la caída, Señor. Y a pesar de que vamos y caemos, Señor, por el poder que mora en cada uno de tus hijos, nos redarguye de pecado, nos lleva, Señor, al arrepentimiento y podemos ir confiadamente ante el trono de la gracia, confiando únicamente en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Gracias te doy por esta mañana, Señor. Te ruego que tú hable, Señor, por medio de este instrumento, Señor, que es tan finito, Señor, que es tan incapaz de muchas cosas, Señor, pero que tú tienes la capacidad suficiente para hablar a cada uno de mis hermanos, Señor, que tú tienes el poder para hablar a cada uno de mis hermanos, Señor. Úsame como un micrófono, Señor, de tu palabra, Señor, y no de mi palabra, Señor, de tu voluntad, Señor, y no de mis pensamientos, Señor. Agradecidos estamos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez que Judas dedica su carta, como empezamos viendo en el versículo 1, a los llamados, a los amados, a los guardados, cuando Judas comienza a hablarnos, a poder defender la verdad, a batallar por la fe, a examinar a la luz de la palabra a aquellos que están exponiendo palabra, aquellos predicadores que son falsos maestros, Judas nos llama a examinarlos a la luz de la palabra, a lo que dice las Escrituras. También Judas nos daba ejemplo de apostasía del Antiguo Testamento.
Pero también Judas nos mostraba cuáles eran las características de estos falsos maestros para que nosotros pudiéramos estar atentos y para que estos hermanos pudieran estar atentos y examinar dentro de la iglesia eso. Pero unos versículos anteriores, no 24 y 25, sino desde el 20 en adelante, ya Judas empieza a animar a aquellos que son creyentes, también a examinar su corazón, cómo tienen que andar, cómo tienen que caminar, dónde tiene que estar puesta su mirada. Pero termina Judas con estas palabras que resalta y que son alabanza a nuestro Señor. Recién cantábamos, y yo creo que la mayoría sabe, pero alabanza no es cantar. No es que tengamos unas voces, una guitarra, unos instrumentos, no. Alabanza es mucho más que eso. Y lo podemos ver ahora a lo que Judas escribe. Alabanza es darle toda la gloria al único Salvador, a nuestro Creador. Con palabras, con oración, exaltando su nombre. Y Judas está resaltando una doctrina sumamente importante. Y es tan importante que eso debe fortalecernos como hijos de Él y como iglesia. Es una doctrina que cuando uno la empieza a ver y a estudiar, uno no deja de alabar al Señor por toda la obra que Él ha hecho. Esa doctrina es la perseverancia de los santos, pero también conocida teológicamente como la preservación de los santos. ¿Por qué perseveran los santos? Porque Dios lo está preservando. Recuerden, y siempre lo cantamos, la salvación desde principio a fin es completamente de Dios. ¿Hay algo que el hombre pueda aportar? Sí. Vamos, tenemos algo, pecado. Gracias a ese pecado es que el Señor hizo una obra magnífica. Hermanos, entendamos lo que en este contexto Judas, para expresar esta palabra, lo que estaba pasando. Recuerden que había apostasía dentro de la iglesia. Habían entrado y también habían salido de dentro de la iglesia. Y eso debemos reconocer que estamos hablando desde ese tiempo, y ya estamos en el 2025, y la iglesia siempre ha sufrido esas persecuciones. ¿Y saben qué? Déjenme decirle algo para animarlo. Va a seguir sufriendo. ¿Y saben qué? Nosotros somos un grupo pequeño, pero si sigue creciendo, la palabra nos dice que también van a entrar falsos maestros. Por eso nos está advirtiendo ahora, para que estemos atentos. No estamos exentos de eso. Pero el Señor nos llama a que estemos atentos. La iglesia siempre ha sufrido persecución, han querido callarla, pero no han podido. Han agarrado la palabra de Dios y la han tergiversado, y aún así no han podido destruir la iglesia. Han entrado estos falsos maestros a la iglesia para querer destruirlo y no han podido. Hermano, cuando nos referimos a iglesia no me refiero a un lugar donde nos reunimos. Ustedes saben que iglesias son ustedes. Han querido destruirlo. Pero a la verdadera iglesia no han podido destruirla. La verdadera iglesia sigue hablando, predicando y defendiendo la verdad con fidelidad. Y cuando hace eso, lo que vemos que Judas está expresando se convierte en un adorador. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no han podido callar a la verdadera iglesia? Y Judas nos dice eso, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. ¿Por qué no han podido callarla? Porque aquel que es poderoso para guardarlo.
Ahora le hago otra pregunta. ¿El creyente debe temer a la apostasía? No. Porque aquel que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, dice la palabra de Dios, porque lo acabamos de leer, que hay un poder sobrenatural que los guarda. Hay un poder sobrenatural que los guarda. Si Dios dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída de estas falsas enseñanzas de la apostasía, siempre y cuando, en la medida en que todo creyente, escuchen bien, haga lo que nos habló en los versículos anteriores. Versículo 20. ¿Qué nos decía? Edificándonos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Y qué más decía? Conservados en el amor de Dios. Entonces ya desde entrada vamos viendo de que también hay una responsabilidad de nosotros. El creyente siempre se mantendrá en el camino de la fe, porque hay un poder que lo está guardando. Hermanos, vamos a ir desmenuzando estos versículos. Y aquel, ¿quién es aquel? Dios. Y aquel, dice, nuestro Dios es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Se dieron cuenta? Porque muchas veces hay personas que piensan, tienen la responsabilidad de buscar al Señor, tienen la responsabilidad de buscar en su palabra, de orar, y que cuando pasa algo y comete pecado, ya, estoy en el infierno. Si es un verdadero creyente, no. Porque ¿qué dice acá Judas? Y aquel, ¿quién es aquel? Dios es poderoso para guardarnos. Hermanos, nosotros no somos guardados por nuestro poder, no somos guardados por nuestra capacidad, no somos guardados por nuestras habilidades, somos guardados por el poder de Dios. Porque si el texto dijera que somos guardados por nuestro poder o nuestra capacidad o nuestra habilidad, déjeme decirle algo, ya estaríamos en el infierno. Ya estaríamos en el infierno. Porque nosotros no tenemos la capacidad de guardarnos de tal efecto del pecado. Por eso Judas cierra su carta diciendo, hablándole a aquellos llamados, a aquellos amados, a aquellos guardados, como comienza en el versículo 1. Le está hablando a la iglesia, le está hablando a los verdaderos creyentes, lo está fortaleciendo a la verdadera iglesia, a los verdaderos creyentes, diciéndole, van a sufrir por todos lados. Van a entrar estos falsos maestros, van a atacarlos, van a querer destruirlos. Pero ¿saben qué? Déjenme darle palabra de aliento y de seguridad. Es Dios quien nos está guardando. Es Dios quien nos está guardando. Y el que nos guarda es en quien debemos descansar, es quien nos protege, es quien nos hace perseverar. Mis hermanos, aquel que es nuestro Dios, ese Dios que impulsó a Judas a escribir de los falsos maestros, es el mismo Dios que nos está guardando sin caída. La palabra acá caída, en el contexto en el cual Judas viene hablando, es justamente la apostasía. Y Judas le está diciendo, tú que has nacido de nuevo, tú que has sido regenerado, Dios te va a guardar de la apostasía, de que caigas de eso. Mis hermanos, pero también, Primera de Pedro, ¿ustedes recuerdan? Capítulo 1, versículo 3 al 5.
Para aquellos que anotan o aquellos que quieren buscarlo, fíjense las palabras que usa Pedro también acá y lo hace respecto a la salvación. Y escuchen. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Y escuchen ahora, que sois protegidos, dice esta versión que es la de las Américas, pero la versión de la Reina Valera dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en los últimos tiempos. ¿Qué dijo Judas? Que sois guardados por el poder de Dios sin caída. ¿Qué dice Pedro? Sois guardados por el poder de Dios. Le hago una pregunta, hermano. ¿Por qué te levantas confiado cada mañana? Porque hay una mano poderosa que te está guardando. Si no hubiera una mano poderosa que te guarda, deberías levantarte todos los días inquieto. Pero ahora llamo su atención, si te levantas todos los días inquieto y eres hijo de Dios, fortalécete en el Señor. Pero si ahora te levantas inquieto y examinas tu corazón y ves que a la luz de la palabra estás lejos de Dios, es el momento que vayas en arrepentimiento y fe. Porque aquellos que son hijos de Dios, dice que Dios los guarda. Y eso nos tiene que fortalecer. Eso nos tiene que fortalecer. Porque no hay un poder sobrenatural más grande que el de Dios. Judas lo dice, Pedro lo dice. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Si verdaderamente aquel que es hijo de Dios no puede llegar a la meta, escuchen bien, el nombre y el poder de Dios está en juego. El nombre y el poder de Dios queda mal parado. Y ahora lo invito a que vayamos al Antiguo Testamento para que veamos cómo estos hombres del Antiguo Testamento sabían esto más que nosotros. Y por eso se aferraban a sus promesas y a lo que el Señor hablaba. Me gusta como un predicador lo decía. Dios ha invertido el honor de su nombre en nuestra carrera y salvación. Mis hermanos, Josué, cuando escribe, él sabía eso. Y ellos se sienten atrapados cuando Dios los saca de Egipto y tienen todas las dificultades. Y los cananeos que estaban detrás de ellos los quieren destruir. Y escuchen la palabra de Josué, capítulo 7, versículo 9. Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ellos y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. Y ahora escuchen la pregunta que hace Josué. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Dios, nosotros fuimos sacados de la tierra de Egipto para entrar a la tierra prometida y de repente nosotros nos vemos rodeados, tu pueblo se ve rodeado y va a desaparecer de la tierra. Yo quiero saber si vas a hacer algo por el honor de tu nombre. Josué lo sabía. Josué lo sabía. Y Josué descansaba en ese nombre. Déjenme hacerle otra pregunta, hermano. Ustedes saben que siempre hago preguntas.
Pero en el medio de cualquier dificultad que ustedes y yo pasamos, ¿reconocemos ese gran nombre que está detrás de todo eso? ¿Sabemos que ese nombre es el que nos está guardando? Y si nos está guardando en medio de esa dificultad, Dios está trabajando, obrando en cada corazón para que la imagen de Cristo se vea reflejada. ¿O piensas que es por tu poder? ¿O piensas que es por tu capacidad? ¿O piensas que es por tu habilidad que debes vivir acá? Josué sabía que no era una posibilidad, porque también Moisés muchas veces les decía, este es tu pueblo. Cuando Dios nos manda, mis hermanos, cuando Dios nos manda a pelear una buena batalla, ¿quieren que le diga algo? Esa batalla tiene una garantía, y es el poder de Dios que nos guarda. Cuando estás pasando esa dificultad, Dios te da medio de gracia, tú los tienes que usar, tú vas a pelear, pero tú tienes que descansar, que detrás de eso hay un poder que te está guardando. Mis hermanos, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra fuerza. Y si tú te miras con otras personas y si tú te ves más capaces que otras personas, tampoco es por eso, es por el poder de Dios que te está guardando. Eso debe descansar y traer gozo a nuestras vidas. ¿Habrá un poder más potente, más sublime para guardarnos? Escuchen ahora otra vez, vamos al Nuevo Testamento y acompáñenme ahí a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 27 y 29, del 27 al 29, dice la palabra del Señor. Mis ovejas, ¿qué dice? ¿A quién le dedica la carta Judas? A los llamados, a los amados y a los guardados. Esos son ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo le doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Y escuchen, mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Mis hermanos, esto es una hermosa afirmación. Y déjenme decirle algo. Esa afirmación es inalterable. ¿Qué está diciendo acá? Mi Padre es mayor que todos. O sea, no hay algo superior al Padre. No hay alguien más poderoso que el Padre. ¿Y qué dice? Mi Padre que me las dio mayor que todo y nadie las puede arrebatar de mis manos. ¿Cómo podemos entender eso? Imagínense que, bueno, ya casi no hay, pero que tengamos una moneda. Ya casi no hay moneda. Y yo pongo la moneda en mi mano y hago esto. ¿Cómo está esa moneda? Está guardada. Pero ahora se para Fede o Germán, y por la contextura y grandote que son, me hace así y yo abro la mano ahí nomás y me sacan la moneda. No puedo, no tengo el poder suficiente. ¿Pero qué está diciendo la palabra? Imagínense que acá dice, acá está Pepito, Juancito, en las manos de mi Padre, y hace esto. ¿Y quién puede abrirle la mano al Padre? Hermano, eso es hermoso de la seguridad de salvación que tienen los hijos de Dios. Nadie
puede arrebatarle de la mano del Padre, ni tú mismo. Pero Leo, yo sé que he visto hermanos que han estado tantos años en la iglesia y se han ido. Bueno, ya lo hemos visto en la carta de Juan. ¿Qué decía Juan? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y salieron para manifestarse de que en realidad no eran de nosotros. No eran verdaderos hijos de Dios. Se estaban autoengañando. O como decía el hermano Ale en la carta de Juan, se autopercibían cristianos, pero no lo eran. Vamos a estar rodeados de apostasía, hermanos, vamos a tener falsos maestros entre medio de nosotros, vamos a ser tentados, vamos a ser criticados, pero el creyente estará firme en los caminos de la fe y nadie podrá arrebatarnos de la mano del Padre. ¿Por qué? Porque Él es poderoso, dice Judas, para guardarnos sin caída. Pero ahora, mis hermanos, esto que estamos tratando de explicar y hablando del poder que Dios nos guarda sin caída, que nadie nos puede arrebatar de la mano, y eso es una gran verdad y tendríamos que todos gritar sí, amén. Esto no evade la responsabilidad que ustedes y yo tenemos. ¿Dios es poderoso para guardarnos? Sí, amén. ¿Dios obra en los corazones y da salvación? Sí, amén. Pero ahora ustedes y yo tenemos una responsabilidad. Dios nos dio la salvación, pero ahora el Señor pone medios para que ustedes y yo lo usemos. Y ahora viene la gran pregunta, ¿lo está usando? Agarra su Biblia diariamente para leerla, para estudiarla. Y antes de leerla y estudiarla, va al Señor y le pide sabiduría, que el Espíritu que mora en usted pueda ayudarle a entender la palabra, que le hable, que lo transforme, que lo quebrante, que lo humille. Su soberanía, su poder y sus promesas, que son inalterables, mis hermanos, otra vez, no evade la responsabilidad que nosotros tenemos de mantenernos individualmente, personalmente y también como comunidad en exhortarnos y estar en el camino de la fe. No evade eso. A veces escuchamos a personas y bueno, viendo en la historia, ustedes ya tal vez lo conocen, que estaban los hipercalvinistas también, y que decían, si el Señor salva y todo, y Él le ha escogido, entonces yo me siento y ya está, no hago nada más. No. Tenemos mucha responsabilidad también. Es cada día esforzarnos, buscar los medios de gracia. Él nos dejó su palabra para que nosotros la consumamos. Y tristemente es lo menos consumido dentro del pueblo de Dios. Cuando estoy en medio de una crisis, me acuerdo de Dios y ahí voy a la oración. Ahí voy y agarro su palabra. El Señor dice, no, es todos los días. Apenas abres tus ojos, tienes que estar conmigo. No con tu celular, no primero la esposa, primero los hijos, no, conmigo. Porque yo te voy a fortalecer para todas las demás cosas. Yo te voy a guiar para tu matrimonio, yo te voy a guiar para con tus hijos, yo te voy a guiar en el trabajo, yo te voy a guiar en las relaciones interpersonales, yo te voy a guiar, yo te voy a fortalecer, soy yo. Pero nosotros somos burros. Yo creo que soy capaz de hacerlo. Yo sé que tengo sabiduría. Yo soy súper inteligente. Y el Señor quiere que vayamos a Él primeramente. Hermanos, escuchen Efesios capítulo 3, versículo 20. Y a ver si les suenan estas palabras.
Y aquel que es poderoso, lo mismo que Judas está diciendo, para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y escuchen, según el poder que obra en nosotros. ¿Qué decía Judas? Y aquel que es poderoso. ¿Qué decía Pedro? Aquel que es poderoso para guardarnos. ¿Qué dice Pablo ahora? Y aquel que es poderoso. Pero ahora escuchen, porque esto es increíble. Dios es quien nos cuida, nos guarda. El Hijo vino y se redimió, vino y nos redimió, vino y se entregó en la cruz para redimirnos. Pero ahora Pablo, ¿qué está diciendo? El Espíritu mora en los hijos de Dios. O sea que tienes el poder morando en tu vida. ¿Para soplar y tumbar gente? ¿Para revolear un par de sacos y que todo caiga? ¿Para qué? Para santificación, para usar los medios de gracia. Cuando tú eres tentado y sabes que estás ahí y hay algo que te está molestando dentro tuyo, ¿saben qué es eso? El Espíritu. Y te está llamando al arrepentimiento, a que camines en santidad. ¿Entiende la importancia de ser la morada del Espíritu Santo? Otra doctrina que ha sido mal interpretada dentro del ámbito evangélico. Y ahora escuchen Pablo lo que dice también a Timoteo, en 2 Timoteo 1, versículo 12. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé quién he creído. Y estoy convencido de que es poderoso, otra vez la misma palabra, para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Al final de sus días, Pablo, ¿dónde tiene la confianza? ¿En él, en sus capacidades? ¿En el currículum que Pablo tenía? ¿Ustedes recuerdan esas palabras? Cuando él empieza a decir todo lo que yo soy, todo lo que tengo y todo lo que sé. Pero todo eso, al lado de Cristo, lo considero como basura. ¿En quién tiene puesta su confianza Pablo? En aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Mis hermanos, Pablo tenía esa plena confianza. Que nosotros salgamos en esta mañana teniendo esa misma confianza en quien hemos creído, a quien le estamos sirviendo y que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Él tiene su plena confianza depositada en el único Dios soberano. ¿Pablo vivía en medio de dificultades? Porque tal vez uno pudiera decir, sí, pero las dificultades que yo estoy viviendo, me animo a decir que al lado de la de Pablo, no son nada. Pablo sabe que en esta vida van a haber vientos, van a haber mares que nos van a estar moviendo, que nos van a estar golpeando. Van a haber dolores. Pero Pablo está convencido en quién ha creído, en quién ha depositado su confianza y sabe que va a terminar la carrera porque Él es poderoso para guardarlo. Pablo habla de la fidelidad de Dios que te guarda y que te evita esas caídas. ¿Judas está diciendo de que nosotros no vamos a pecar? No, no está hablando de eso. Judas lo que está diciendo es que Dios te va a guardar de esas caídas que son permanentes. Si tú caes permanentemente, realmente debes examinar si eres hijo de Dios, si hay vida en tu corazón.
Pero Judas sabe que todos nosotros aún mora el pecado y que vas a pecar. ¿Pero qué nos está diciendo Pablo? Ese poderoso Dios que te guarda envió al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo obra en tu corazón y te lleva al arrepentimiento y te lleva a que mires la palabra y te lleva a orar y te lleva a interceder y te lleva a animarte y te lleva a que te congregues y estés con un grupo de hermanos y que se estén exhortando y que se estén animando, porque Él es el poderoso para guardarnos sin caída. Filipenses 1:6 sigue diciendo Pablo, estando convencido precisamente de esto. ¿De qué, Pablo? De que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién comenzó en nosotros la buena obra? Dios. La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Aquel que la comenzó, la va a terminar. ¿Y cómo sabemos eso, Pablo? Porque Él es poderoso para guardarnos sin caída. Jesús nos guarda, Dios nos guarda sin caída. Y en Romanos 8, 38, 39, ese que es muy conocido también, Pablo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa. ¿Qué dice? Ninguna otra cosa creada. Con todo respeto, pero tú no eres una cosa creada, ni tú mismo te puedes separar de la mano de Dios. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mis hermanos, si siendo nosotros sus enemigos, Él salió a nuestro encuentro, ahora que somos sus hijos, ¿nos va a dejar ir? El Padre nos elige, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo, que mora en ti, nos guarda. ¿Cómo opera ese poder? Cuando leo la palabra, ese poder ilumina la palabra y la puedo entender. Como tiene que ser. Cuando estoy pasando por una dificultad, cuando estoy pasando por aflicciones, ese poder nos lleva a la oración, a depender de Dios. Él pone el querer como el hacer, dice Filipenses. Él pone el querer como el hacer, pero sin el Espíritu no podríamos. No podríamos. Mis hermanos, escuchen esto porque esto es muy importante. El Espíritu produce en nosotros algo muy conocido por todos, seguramente, que es el fruto del Espíritu. Gálatas. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, todas las demás virtudes, y termina con dominio propio. ¿Qué necesitas para en medio de las tentaciones, en medio de las dificultades también? Dominio propio. Pero mis hermanos, ¿saben qué? Dice el fruto del Espíritu, no dice el fruto del Leo, no dice el fruto de John MacArthur, no dice el fruto de R.C. Sproul, no dice el fruto del Espíritu. Ustedes y yo solamente somos la tierra donde ese fruto va a crecer. ¿Y saben qué, mis hermanos? Lo compartía hace un tiempo atrás con mi familia. ¿Saben cuál es el tipo de tierra en el cual crecen todos esos frutos? La humildad. En la humildad crece el amor, la paciencia, así todo hasta llegar al dominio propio.
Esa es la mejor tierra donde ahí los frutos se van a empezar a ver. La humildad. Y Judas sigue diciendo, y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída, y escuchen, y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria. Sin mancha, Judas. Si lo que más tengo es mancha. Y cuando más me voy acercando a la luz, que es la palabra, más manchas se van viendo. Sin mancha, Judas. ¿Cómo es posible esto? Que siendo pecadores seamos presentados delante de la gloria sin manchas. Acá vamos a leer muchos versículos, mis hermanos, pero sé que ustedes ya en su corazón y en su mente el Señor lo está hablando. ¿Cómo somos presentados sin mancha? Por medio de la obra de Cristo. Pero ¿saben qué? Si ustedes hoy están acá, si Dios ha iluminado en su vida y en su corazón para entender la palabra, es porque el Señor Jesús ha intercedido por ustedes y ha orado por ustedes. En Juan 17 lo vemos. Y escuchen, Él está orando por sus discípulos, los que estaban ahí, alrededor de Él. He manifestado tu nombre, le dice, a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, dice, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Y ahora escuchen la oración que Él hace. Padre Santo, guárdalos. ¿Qué decía Judas? ¿Qué decía Pedro? ¿Qué decía Pablo? Somos guardados ¿por quién? Por el poder de Dios, por el Padre. Y ahora Jesús diciéndole, Padre Santo, guárdalos, y escuchen, en tu nombre. ¿Se dan cuenta que el nombre del Señor está en juego? El nombre de Dios está en juego. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, lo guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y escuche, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Mas, y ahora escuchen esto, porque ahí está orando, como le decía, por sus discípulos. Ahora versículo 20. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes están ahí? Nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, quiero que lo que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús está orando por ti, hermano. Está orando por ti, para que Dios te guardara. Colosenses, capítulo 1, versículos 21 y 22. Y aunque vosotros antes estabais alejados y eras de ánimo hostil, ocupado en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santo, sin mancha e irreprensible delante de Él. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué fuimos reconciliados?
por medio de Cristo, por su muerte. ¿Y qué dice ahí Pablo? Utilizando la misma palabra que Judas utiliza, somos presentados como dice, santo, sin mancha, y escuchen ahora, e irreprensible. En Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y escuchen otra vez, para que fuéramos presentados santos y sin mancha delante de Él en amor. Hermano, tú y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Jesús estuvo orando por ti para presentarnos sin mancha delante del Padre. Y Él está obrando ahora en nuestro corazón para que caminemos en esa santidad. Vamos a ser presentados sin mancha por el Cordero que fue inmolado. Y Isaías lo dice de una manera que nos lleva a reflexionar y que nos lleva a mirar a Cristo, la obra que Él hizo. Y escuchen, dice: Él fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimaron. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por su herida hemos sido sanados. Todos nosotros, ¿quiénes? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Hermanos, cuando Jesús estaba en la cruz, Él recibió millones y millones de infierno, que lo merecías tú y que lo merecía yo. Y por Él, ahora, somos guardados por el Padre, somos salvados por medio de Cristo, y el Espíritu Santo mora en usted para vivir en santidad. Sigue diciendo Isaías al final: mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Si nosotros, mis hermanos, tenemos tal garantía de que la segunda persona de la Trinidad derramara sangre por cada uno de nosotros, y que la tercera persona de la Trinidad more en cada uno de nosotros para terminar la carrera, ¿de qué te desesperas? Eso lleva para que reflexiones tu vida. Si hay algo dentro de tu corazón que te está moviendo y te sientes desesperado, ve a Cristo. Confía únicamente en la obra que Él hizo. No descanses en tu vida. Tú no tienes el poder para salvarte. Tú no tienes el poder para tomar ninguna decisión. Tú tienes que derramar delante del Señor y que Él obre en tu corazón y te lleve al arrepentimiento. Tú no puedes hacer nada más que ir y presentarte delante del Señor, reconociendo todas tus faltas y que Él es el Todopoderoso, para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria. ¿Cómo deberíamos responder con nuestras vidas? Entendiendo de todo lo que Él ha hecho en la obra de la salvación, ¿cómo deberíamos responder con nuestra vida? Versículo 25. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad,
antes de todo tiempo, y ahora, y por todos los siglos. Amén. Ese es el llamado doxología. Y es una declaración breve, doxología, de reconocer lo que Dios es y alabarlo por lo que Él es y por lo que Él hace. Fíjense que Judas comienza diciendo al único Dios. ¿Qué implica eso? Que no hay otro Dios igual que Él. Que Él no consulta ni consultó a nadie de lo que Él hace. Que Él es soberano. Nadie puede aconsejar a Dios. ¿Sabes qué, Señor? Creo que hiciste algo mal acá. Creo que en esto hiciste... ¿Quién? Nadie, porque Él es el único Dios. Ustedes saben que leía un comentario y hablaba del pastor R.C. Sproul, que le hacen una pregunta referido a esto. Y le dicen al doctor, ¿cuál es la diferencia del Dios de la Biblia y los demás dioses? Y él hace dice el autor, y él hace una risa, así como, esa pregunta es muy fácil. El Dios de la Biblia existe. Eso fue toda la respuesta. El Dios de la Biblia existe, los demás dioses no existen. Él es el único Dios verdadero. Y tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento podemos ver estas declaraciones del único Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ese único Dios, dice Judas, escuchen, ese único Dios es nuestro Salvador. Mis hermanos, este único Dios al cual tú vienes a alabarle, a cantarle, a escuchar de su palabra, en la semana cuando tienes intimidad con Él, en la oración, en la lectura de la palabra, ese Dios es nuestro Salvador. Él nos salvó de nuestra condenación, de nuestra perdición moral y de la consecuencia del pecado que nos trae. Mis hermanos, ese único Dios nos sacó del error y nos llevó a la verdad. Nos ha traído de la mentira a la verdad, nos ha llevado de la vergüenza a la gloria, de ser rebelde a ser adoradores, y de ser esclavos a tener libertad en Cristo. Ese es el único Dios y Salvador nuestro. Cuando usted se pone a leerlo una y otra vez, y lo leía, y se venía a mi mente lo que decía Pablo en Filipenses. Tomó a su hijo, a su único hijo, quien tenía toda la adoración, toda la gloria en los cielos, para que descendiera. Y se humilló. Y se humilló hasta lo sumo. Y fue a la cruz. Y Él sufrió lo que ustedes y yo teníamos que sufrir. Y Él obedeció al Padre y recibió toda la copa de ira del Padre. ¿Eso no te lleva a pensar que ese único Dios es a quien viene a alabarlo? Que ese único Dios y Salvador es el que tiene poder para guardarte sin caída. Que ese único Dios en medio de la circunstancia en la cual tú estás pasando está detrás de todo eso, obrando en tu vida, trabajando en tu corazón. ¿Tú lo dejas así trabajar en tu corazón? Sí. Cuando vas en oración, tú le dices, Señor, humíllame.
Y esa es una palabra fuerte porque ninguno de nosotros quiere ser humillado. Por eso recién le hablaba que los frutos del Espíritu crece en la tierra, que es la humildad. Cuando hay alguien que me humilla, el orgullo sale a flor de piel. Y el orgullo es como un escudo. Me quiero guardar, y es más, si puedo ser más alto que la otra persona, lo voy a hacer. Y por eso me hacía recordar Filipenses, porque Pablo, cuando escribe eso a Filipenses, mostrando la gloria que tiene Cristo y descendió hasta lo sumo, porque dentro de la iglesia había dificultades. Y le está diciendo, y ustedes tienen dificultades, mira lo que hizo Cristo, mira a Cristo. ¿Y tú te crees superior a ellos? No, considérate inferior, ve tú por debajo. El Señor era tan sabio que le muestra eso a Pablo primeramente, hablándole eso para llegar al final al problema. Para que puedan ver que Cristo, teniendo toda la gloria, Él descendió. Mis hermanos, si hay algo en la cual como iglesia necesitamos crecer para que la gloria de Dios se vea reflejada, es en la humildad. Es en la humildad. Debemos crecer en la humildad. Debemos decirle al Señor, Señor, humíllame, 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 humíllame. Debemos crecer en la humildad. Y Judas sigue diciendo, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, y ahora nombra 4 palabritas. A Él sea la gloria. A ese Dios que es poderoso para guardarme, merece toda la gloria, dice Jesús. Él te guarda, Él te cuida, Él mora dentro de ti. Él merece toda la gloria. Es el único Dios, no hay otro como Él. Y esa palabra gloria en el original, en el hebreo, es kabod, y en el griego es doxa, de donde viene doxología. Y eso implica algo pesado, escuchen bien, algo pesado, no es algo trivial, no es algo liviano. No es como cuando, no sé si lo han escuchado a veces a esas personas que dicen, ayer estuve orándole al barba. O cuando dicen, no, si estuve hablando con el hombre de arriba. No, no es algo liviano, no es algo trivial. Él merece toda gloria, toda reverencia y todo respeto. Él es alguien digno de adoración y de reverencia. Podemos pasar horas hablando de este tema, hermano, y diciendo miles de palabras, pero siempre nos vamos a quedar cortos de su gloria, porque su gloria es infinita y nosotros somos finitos. Dice John MacArthur, gloria resume todos los atributos divinos en su poderoso resplandor. No podríamos describir la plenitud de ese Dios que es santo, 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 que es sabio, que es eterno, que es misericordioso, que es omnipresente, que es omnipotente, que es omnisciente. Mis hermanos, Él es el creador de la historia y Él va a terminar la historia. ¿Y saben qué? Todo gira en torno a Él, a su gloria. Mis hermanos, si Él es poderoso para guardarnos, y aún en tu corazón queda como, sí, pero tú haces lo que tienes que hacer, pero Él te está guardando. ¿Y cómo entendemos ese poder de Dios? Y ve a Génesis, cuando Él dijo, sea la luz, y solo habló nomás. ¿Y qué pasó? La luz. Eso es poder. Eso es poder. Eso es gloria. Pero sigue diciendo Judas, sea gloria y majestad,
Majestad es grandeza, es esplendor, es belleza, poder imponente. Eso es majestad. En esta versión dice dominio, en la versión de la Reina Valera dice imperio, y eso es hablar de su soberanía, de su control absoluto, de gobierno sobre la creación, o sea, Él tiene gobierno sobre toda la creación. ¿Está entendiendo eso? Gobierno sobre toda la creación, y no se vaya a los animales, no se vaya a las plantas, no se vaya a las estrellas, creación. Nosotros somos creados. Tiene gobierno sobre nosotros. Pero ¿qué más sigue diciendo? Sea la gloria, majestad, dominio o imperio y autoridad. Dice en esta versión, en la versión de Reina Valera, creo que dice potencia, si no me equivoco. Y esa palabra autoridad es sobre toda la creación, como le decía. Esa creación va a llegar un momento en que se va a someter a ese Dios. Y la Escritura dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Eso es poder, eso es autoridad, eso es majestad, eso es dominio de toda su gloria. Es ese Dios que te guarda sin caída. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. ¿Y saben qué? Yo le creo a su palabra. Yo le creo a su palabra. Cuando veas esa tempestad en tu vida y sienta que el agua va subiendo y va subiendo y va subiendo, ya cuando el agua a mí me llega acá, yo me empiezo a desesperar porque no sé flotar. ¿Y saben qué? Necesitamos un salvavidas. Y ahí está Cristo. Pero ¿qué nos dice Judas? Cuando el agua va subiendo, no te amedrentes. Confía en que Dios te está guardando. Y confía en quien has creído. Sigue diciendo él, ante de todo tiempo, y ahora, y por todos los siglos, o sea, desde la creación, desde que se formó todo, ya era Dios. Gloria, majestad, dominio, autoridad. Él es el único Dios. Ahora y por los siglos. ¿Cómo termina diciendo él? Amén. Y eso deberíamos terminar nosotros diciendo amén, con gran gozo. Pero ahora no sé si se dieron cuenta que en el versículo 24 yo me salté una parte. Fue a propósito para llegar al final y concluirlo. Y quiero que me acompañen a leerlo otra vez todo. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria, y ahí está la palabrita donde yo me salté, con gran alegría. En otras palabras, cuando nosotros lleguemos al cielo, no va a decir, bueno, Padre, acá llegó el que guardamos, el que cuidamos, por el poder que tenemos. No, va a ser con gran alegría, con gran gozo. Padre, aquí está fulano, al que redimí en la cruz, al cual preservamos. Aquí está, acá llegó, es Él. Y no solo va a ser con gran alegría entre el Padre y el Hijo, sino con todos los que están ahí. Va a ser con gran alegría, con gran gozo. Es algo que no podemos describir. Si yo le pregunto cuál fue su máxima alegría que han tenido, ustedes podrían decir, no sé, logré la casa, que era ahora tengo el lugar. O tal vez aquellos que somos padres podrían decir, nuestros hijos, nuestras hijas. O tal vez podría decir, cuando me casé. Bueno, no sé si todos lo podrán decir. Yo espero que sí. Pero ¿saben qué? Ese gozo es momentáneo, porque cuando ocurre algo, cuando los hijos crecen y ya
ya no, ya en el gozo de cuando nací eran tan chiquititos y tan bonitos. Y que cuando tengo la casa y hay dificultades y problemas, es un gozo momentáneo, pero acá dice que no, que va a ser con gran alegría por toda la eternidad. Con gran alegría. Mis hermanos, es algo que no puedo como describir el gran gozo y la gran alegría que tendremos cuando estemos frente a la presencia de nuestro Dios, de aquel que nos guardó, de aquel que merece toda gloria, majestad, dominio y autoridad. Todo el mundo va a estar alegre, porque Juan, en Apocalipsis, él tuvo una visión, y él ve a los ángeles y a los serafines, y los serafines tapándose los ojos. La gloria del Señor es tan grande. Pero él lo ve a los ángeles, a los serafines cantando: Santo, Santo, el Todopoderoso Dios, el que era y el que ha de venir. Todos nosotros vamos a estar cantando: Santo, Santo es el Dios Todopoderoso. Pero sigue diciendo Juan: amén, la bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cuando escuchemos eso y estemos cantando, no sabremos si vamos a saltar, si vamos a levantar la mano, si nos vamos a postrar. Va a ser con gran gozo y con gran alegría. Y estoy seguro que van a haber sorpresas, porque vamos a mirar y a decir: ¿y tú llegaste? ¿Estabas seguro que no ibas a llegar y llegaste? Y le vamos a poder decir: sí, es que tú no creías en el poder de Dios que guardaba mi vida. Y sé que eso va a ser con gran alegría y no va a haber otra cosa en nuestra mente, en nuestros ojos, de poder ver la gloria de Dios y estar con gran alegría. Pero también pensaba y decía, y sé que eso no va a ocurrir, hermano. Quiero ser claro en esto. Sé que no va a ocurrir porque va a ser con gran alegría. Pero si miro alrededor y no estaba esa persona que yo pensé que iba a llegar. Eso nos tiene que llevar a reflexionar y decir, orar, interceder, nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio y de hacer un autoexamen en nuestra vida cristiana. ¿Estás teniendo una vida de arrepentimiento? ¿Confiando únicamente en la obra de Cristo? ¿Estás viviendo conforme a los parámetros de la palabra, conforme a la voluntad de Dios? ¿Tu vida personal está siendo guiada por la palabra? ¿Tu familia está siendo guiada por la palabra? Joven, ¿abrazas al Señor y es lo único que quieres? ¿O el mundo también está ahí? ¿O es un poquito de Dios y un poquito del mundo? Porque el Señor acá nos dice que guarda sin caída a aquellos que han sido escogidos y que la responsabilidad de nosotros es perseverar en esa santidad, usando los medios de gracia, pero mirándolo únicamente a Él. Iglesia, confía en el poder de Dios que tiene para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha y para vivir para su gloria, con libertad. Y escuchen, con libertad, no con libertinaje, eso es otra cosa. Con libertad de que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará y la va a terminar. Invito a que cierren sus ojos. Amado Rey, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has hablado. Gracias porque tú
Eres un Rey de gloria, eres un Rey de majestad. Gracias, amado Señor, por el poder que nos guarda, que nos cuida, Señor, que nos transforma, que nos quebranta, que nos humilla, Señor, que nos lleva a mirarte a ti, Señor, únicamente a ti, Señor, y a golpear nuestra carne todos los días, Señor, abrazando toda la obra que tú hiciste en la salvación, Señor. Nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Enviaste a tu Hijo para sufrir en nuestro lugar. Enviaste al Espíritu Santo que mora en aquellos que son tus hijos y nos redarguye de pecado, Señor. Y nos dejaste tu palabra y todos los medios de gracia para que busquemos y crezcamos en esa santidad, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.